El día de hoy les hablaremos sobre candidiasis sistémica en pacientes inmunocomprometidos. Es importante mencionar que a lo largo del video desarrollaremos tres diferentes ejes. El primero sería sepsis por Candida lusitania en un paciente con adenocarcinoma gástrico. El segundo sería Candida parapsilosis, principal causa de candidemia en un hospital de referencia para adultos de Costa Rica. Y el tercero sería la situación actual de la candidiasis sistémica en pacientes hospitalizados. A continuación podremos apreciar a los integrantes de nuestro grupo. Seguidamente podemos observar los puntos clave que abarcaremos en cada uno de los artículos. Estos términos los estaremos utilizando más adelante. Ahora les vamos a presentar el caso clínico número 1. Este caso es un caso clínico estudiado por sepsis por Candida lusitania en un paciente con adenocarcinoma gástrico. Esta paciente, 55 años de edad, es originaria de Colombia, especialmente del norte de Santander, especialmente de una ciudad llamada Teorama. El artículo fue recibido en agosto 8 del 2022, fue aceptado el 30 de mayo de 2023 y fue publicado en línea el 30 de junio del 2023. Es originario de Colombia y sus autores son Yolima Verena Peruz Mesa, Carlos González Rubio Altamar y Lina Cabas de la Cruz, también con una cooperación de la Universidad Cooperativa de Colombia Santa Marta y la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. El cuadro clínico presentado por la paciente. Bueno, la paciente es una paciente femenina de 55 años, como hemos comentado anteriormente, oriunda de Colombia, con antecedentes de adenocarcinoma gástrico avanzado. La paciente es una paciente hospitalizada por síntomas especialmente de dolor en el epigastro, de náuseas, melenas, anorexia y pérdida de peso no justificada. Especialmente la paciente en el noveno día de hospitalización ha presentado picos febriles persistentes cuantificados de 38.5 grados centígrados. También ha presentado una astenia y una pancitopenia, al igual que signos compatibles con la sepsis fúngica. La paciente se le encuentra una fungemia dada por Candida lusitania, como comentamos anteriormente, y una infección urinaria también por Escherichia coli. Historial de la paciente. Se sabe que es una paciente femenina de 55 años con antecedentes de adenocarcinoma gástrico avanzado. Ella ingresa al hospital por síntomas como el dolor abdominal localizado en el epigastrio, náuseas, vómitos, sensación de llenura, melenas, pérdida de peso, y posterior a esto presenta fiebre, astenia y adinamia. Ella es trasladada a una unidad de cuidados intensivos donde se le coloca un catéter venoso central y completa una estancia de 5 días. Además de lo que se puede ver en la magnitud del tumor, se le coloca un stent duodenal para el manejo del vaciamiento gástrico. Se lo solicita también en el establecimiento una nutrición parenteral por restricción gástrica que tiene, que le impide el paso de los alimentos, por lo que también tenemos una hiporexia en la paciente, donde tiene una condición de deterioro físico y funcional. El uso previo de antibióticos y otros tratamientos alteran la microbiota de la paciente. Ahora, por otra parte, vamos a tener lo que es la vía de entrada, que este tipo de hongo normalmente lo vamos a tener en lo que es la mucosa gástrica y en la piel, ¿verdad? Pero hay diferentes factores de riesgo desde un punto epidemiológico que nos dicen que este se puede presentar normalmente en casos en los que los pacientes son expuestos a catéter venoso central, a uso de antibióticos, uso de agentes antifúngicos, nutrición parenteral, presencia de cáncer sólido y también del género femenino. Ahora también, debido a las diferentes complicaciones que estaba presentando la paciente, los médicos decidieron realizar diferentes pruebas de laboratorio, por lo cual tomaron muestras de sangre y orina para realizar hemocultivos procesados por MALDI-TOF, un urocultivo, un fungigrama y un BITEC. Los resultados de la paciente básicamente son que se le hace un MALDI-TOF que da positivo para la Candida lusitaniae. Se le hace un fungigrama de tecnología BITEC 2, el cual reporta una sensibilidad hacia antifúngicos. Posterior a esto se hace un urocultivo que sale positivo para Escherichia coli,
de característica beta-lactamasa de espectro extendido. En el fungigrama, la Candida lutiniae muestra sensibilidad a lo que sería el fluconazol, voriconazol y caspofungina. Bueno, a continuación les vamos a hablar acerca del segundo caso clínico, el cual estudia la Candida parapsilosis, principal causa de candidemia en un hospital de referencia para adultos de Costa Rica. El trabajo fue realizado por los servicios de infectología y bacteriología del Hospital México, el cual es un hospital público de San José, Costa Rica. Este artículo fue recibido el 20 de agosto del 2015 y aceptado el 31 de diciembre de ese mismo año. El artículo menciona que la candidemia continúa siendo la infección fúngica invasora más frecuente en hospitales desarrollados, representando cerca de un 15 a un 20% de todas las infecciones sanguíneas. El propósito de este estudio fue conocer y amplificar la información que se tiene sobre la epidemiología de la candidemia en uno de los hospitales de referencia de seguridad social de Costa Rica, con el fin de entender el comportamiento y la dinámica de dicha infección en esta región del mundo. El cuadro clínico en estudio es la candidemia producida por Candida parapsilosis. Este estudio se llevó a cabo en el Hospital México, ubicado en San José, Costa Rica. Seguidamente, mencionamos la sintomatología que algunos pacientes pudieron presentar. Incluyen erupciones rojas en piel, boca y ojos, dolor abdominal, fiebres, escalofríos, shock séptico, endocarditis y peritonitis. Bueno, entonces, con el historial de los pacientes de este segundo caso, este estudio se llevó a cabo sobre todo paciente que fuera mayor de 17 años de edad y que hubiera tenido un hemocultivo de cándida positivo, de modo que se haya identificado un primer episodio de candidemia en ese paciente. Esto durante un periodo comprendido entre enero del 2007 y diciembre del 2011. La edad promedio identificada en los pacientes fue de 54 años, ubicándose predominantemente en hombres en un 51%. Los pacientes ingresaron al hospital por diferentes patologías, siendo la primera el cáncer con un 29%, diabetes mellitus en un 25%, una fístula intestinal postquirúrgica en un 23% e insuficiencia renal crónica en un 5%. Los factores identificados asociados con la candidemia fueron principalmente el uso de catéter venoso central en un 85%, nutrición parenteral en un 44% y ventilación mecánica asistida en un 41%. La vía de entrada en este caso sería intravascular por medio de los catéteres colocados. Esto se debe a la capacidad de Candida parapsilosis de adherirse a materiales sintéticos formando biopelículas para favorecer su crecimiento. También los materiales utilizados en la nutrición parenteral juegan un papel muy importante en este tipo de candidemia, ya que el uso de dispositivos sintéticos y la composición de las soluciones favorecen el crecimiento fúngico. La principal prueba diagnóstica de laboratorio en este artículo fue un hemocultivo. Sin embargo, también se utilizaron microcultivos en agar de maíz para la observación morfológica de Candida. A continuación, con los resultados de este segundo caso, se obtuvo que ante la sospecha de infección dada por Candida, se realizaron hemocultivos, los cuales obtuvieron resultados positivos dados por las siguientes especies. En primer lugar, Candida parapsilosis con un 42%, seguido de Candida albicans en un 38%, luego Candida tropicalis en un 10%, y Candida glabrata en un 7%, y finalmente otros tipos de Candida en un 3%. Con estos datos se llegó al diagnóstico de candidemia nosocomial en 210 casos investigados. Los tratamientos utilizados fueron anfotericina B en un 47%, fluconazol en un 18%, caspofungina en un 13% y en un 19% de los pacientes no se recibió tratamiento. Se determinó que la especie Candida parapsilosis fue la especie predominante en 4 de los 5 años estudiados, seguida por Candida albicans, y principalmente se identificó el uso de catéter venoso central y nutrición parenteral en estos pacientes. En cuanto a la mortalidad, Candida albicans mostró la mayor mortalidad en 30 días, siendo esta de un 50%, mientras que la mortalidad de la especie Candida parapsilosis fue más baja. Cabe destacar que
Los pacientes que no recibieron tratamiento tuvieron un riesgo de mortalidad significativamente mayor. Entonces, como conclusión, se estableció que es necesario establecer guías locales para el uso de nutrición parenteral y catéteres venosos centrales, al igual que es de suma importancia implementar estrategias que promocionen la higiene de manos. Finalmente vamos a desarrollar el caso clínico número 3, que consiste en la candidiasis sistémica en pacientes hospitalizados. Cándida es una levadura muy problemática que depende del sistema inmune del hospedero y se ha visto que ha generado muchísimas multiresistencias y puede invadir cualquier órgano. Este estudio se desarrolló en Villa Clara, Cuba. Seguidamente voy a mencionar algunos cuadros clínicos que vimos en clase sobre cándida sistémica y que podemos encontrar presentes en la población que se le tomaron las muestras. Algunas de las variedades clínicas serían en tracto urinario, meningitis, endocarditis y candidemia. También podemos tener cuadros de cándidas subcutáneas con variedad clínica ya sea oral, genital o bronquial pulmonar. Ahora vamos a hablar del historial del paciente. En el artículo se tuvo una muestra que provenía de 3 poblaciones, entre ellos pacientes neonatales nacidos de bajo peso, también pacientes de edad pediátrica y adultos, entre ellos algunos con trasplantes de órganos o neoplasias hematológicas. Todos ellos estaban en condición de hospitalización, principalmente entre el año 2018 y 2019, y se obtuvo una muestra de 114 aislamientos positivos de cándida. También hay que recordar que a los neonatos bajos en pesos tienen el sistema inmunológico inmaduro y poco desarrollado, por lo que ellos son más susceptibles a infecciones. Las infecciones por cándida en neonatos y pacientes inmunocomprometidos van a tener dos principales vías de entrada. Una vía horizontal, que va a estar asociada a un contacto directo, es decir, el personal de la salud y el equipo médico va a actuar en función de un vehículo para la transmisión de cándida. Y las especies relacionadas a esta vía horizontal van a ser Candida tropicalis, Candida krusei y Candida spp. Por otro lado, la vía vertical más bien nos va a hablar de la transmisión de madre a hijo durante el embarazo o el parto. Y la especie de cándida que va a prevalecer más en esta vía vertical va a ser Cándida spp. Se realizaron 114 muestras distribuidas de la siguiente manera: 22 corresponden a pacientes neonatales, 14 a pacientes pediátricos y 78 a adultos. Todas las muestras que se realizaron fueron tomadas en salas de atención y enviadas al laboratorio con manipulación aséptica para su estudio. Las principales muestras realizadas para estos procesos infecciosos sobre los aislamientos de cándida fueron en hemocultivos, urocultivos principalmente. También se hicieron estudios en líquido cefalorraquídeo, tubo endotraqueal y punta de catéter, donde estas muestras fueron obtenidas en pacientes neonatales, pediátricos y adultos que se encontraban hospitalizados. Se determinaron los siguientes resultados: que en las 3 poblaciones se encontraron cándida. En neonatos la especie más común fue Candida tropicalis y en pediátricos la especie encontrada con mayor relevancia fue Candida krusei, principalmente en hemocultivos y muestras de punta de catéter. Se concluye que de los 3 casos clínicos analizados se puede observar que la candidiasis sistémica es una infección oportunista, especialmente en pacientes inmunocomprometidos. Además, los factores de riesgo más comunes que pudimos analizar en los casos clínicos incluían el uso de catéteres venosos centrales, la nutrición parental y las enfermedades crónicas. También, por otro lado, se observó una diversidad en las especies de cándida y la variabilidad por su distribución según el grupo de edad. Esto nos ayuda a resaltar la importancia de un adecuado diagnóstico temprano y un tratamiento para mejorar el pronóstico de los pacientes. Y finalmente aquí tenemos las referencias que utilizamos para el desarrollo de este trabajo. Muchas gracias.